Buenas noches. La DGA admite que el río Gallego se contaminó por el movimiento de residuos con lindano en el barranco de Bailín. Medio Ambiente achaca la fuga a un imprevisto no contemplado y anuncia ahora medidas correctoras en dicho barranco. Analizaremos con nuestros invitados esta información y hablaremos nuevamente de corrupción. Oleguer Pujol, hijo de Jordi Pujol, ha sido detenido esta mañana y posteriormente puesto en libertad en calidad de imputado tras el registro de su vivienda en Barcelona. Y concluiremos nuestro programa de hoy hablando de los últimos datos del paro. Según la encuesta de población activa, Aragón es la segunda comunidad en la que más bajó el número de desempleados en el tercer trimestre del año, tras caer en 16.600 personas. Para tratar estos temas, esta noche nos acompañan Emilio Lacambra, hostelero, buenas noches. Hola, buenas Carlos noches. Aparicio, de UPyD, buenas noches. Buenas noches. Y Lola Ester, periodista, buenas noches. Buenas noches. Bueno, comenzamos nuestro programa de hoy hablando de la contaminación del río Gallego. Los técnicos de calidad ambiental del Gobierno de Aragón atribuyen esa contaminación a corrientes de aguas subterráneas que se filtran sin depurar al barranco de Bailín, junto al antiguo vertedero de la química Inquinosa. Precisamente hasta ahora, desde la DGA habían sostenido que el traslado de esos residuos no era la causa de la contaminación y ahora sí anuncian medidas correctoras en el barranco. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Emilio. Bueno, yo empezaría por decir que hoy el Heraldo, José Javier Rueda, ha publicado un artículo precioso en el que habla que lo peor de lo que está pasando en el país es la impunidad. La impunidad de los que roban y la impunidad de las empresas que contaminan. Es decir, la impunidad. Lo de Inquinosa se sabía hace más de 20 o 20 y tantos años. Lo denunció una ecologista, una profesora de un instituto de Sabiñánigo, que ahora os comentaba antes que no recordaba el nombre. Denunció lo que estaba ocurriendo en el Gallego, le hicieron la vida imposible en Sabiñánigo, le hicieron la vida imposible en su vida privada, tuvo que pedir el traslado y ahora resulta que al cabo de 20 y tantos años se descubre que efectivamente la denuncia de esta mujer, de esta ecologista, era verdad. Carlos. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Emilio, pero yo creo que debemos pedir responsabilidad. Yo creo que hemos comprobado y vamos aprendiendo, y especialmente en estos gobiernos del PP, aprendemos a que lo primero que hacen es meter la pata. Ocurrió aquí en la DGA, ocurrió con el tema del ébola con la ministra, y poco a poco pues parece que van rectificando, y en esa rectificación es en la que van acertando. Yo espero que esta sea realmente un acierto, que hayan detectado realmente que esa es la causa, las corrientes subterráneas, el movimiento de tierras, etcétera, y ahora lo importante es que esas tierras pues realmente las depuren para que no quede ahí resto de lindano que puedan ser removidos por las lluvias o por cualquier otra cosa, porque yo creo que en cuestiones de salud yo creo que debíamos de aprender un poco de lo que sucede en Europa, y realmente hay que tranquilizar a la población. No adelantamos nada con meter miedo, con informaciones contrapuestas, con discusiones entre distintas administraciones, entre el Gobierno de Aragón, entre la Confederación Hidrográfica. Entonces yo creo que es bueno que hayan detectado, y ahora lo siguiente es, ya una vez que han asumido que se equivocaron y que no dijeron toda la verdad, pues bueno, pues que actúen en consecuencia. Lola. Es que tú hablabas de impunidad, pero es que efectivamente yo creo que lo más grave ahora mismo es la descoordinación que hay entre la Confederación Hidrográfica del Ebro y el Gobierno de Aragón. Es decir, porque durante mucho tiempo el Gobierno de Aragón lo estaba diciendo que en absoluto esto se debía a movimiento de tierras ni nada por el estilo. La CHEP decía todo lo contrario, o sea, una descoordinación que a mí, dentro de todo este mare magnum de despropósitos que es el asunto de Inquinosa, que ahora mismo dos instituciones que son las que tendrían que cuidar y velar por la calidad de las aguas estén a la greña porque no se aclaran entre ellas, yo creo que es lo grave. Pero yo apuntaría algo más, y es que a estas alturas nos esté costando, por un lado, 2 millones según Aragón ahora para depurar, que ya veremos, porque es que los restos del lindano están allí. En teoría están en una balsa que eran impermeables. Es decir, que las medidas de seguridad han fracasado desde el momento cero, porque hay unas balsas que eran impermeables y sigue filtrando toda la porquería de los residuos del lindano, pues no lo serían tanto. Se están haciendo apaños, pues en fin, ahora 2 millones para limpiar, ahora tal, pero quien contaminó sigue produciendo en una fábrica cerca de Madrid, y hay una dejación absoluta por parte incluso de los tribunales, que todavía no han ejecutado la sentencia que condenaba a este señor por haber contaminado a este señor y a los socios de esta fábrica. Y ahí están y siguen produciendo. No producen lindano, no producen otras cosas, pero ahí están, siguen con sus negocios y nadie les mete mano ni dice nada. Sí, yo cuando hablaba de impunidad decía que precisamente todo esto que acabas de mencionar, eso lo vamos a pagar los aragoneses, claro, o los españolitos. Es decir, la empresa, que estaba contaminando, yo creo que sabía que estaba contaminando, se va de rositas, ha desaparecido. Es decir, no se le puede reclamar ni un puñetero euro. Y eso a mí me parece terrorífico, y eso es lo que
yo denuncio la impunidad que tienen esta gentuza para cometer fechorías de ese calibre y salir impunes, salir limpios de polvo y paja y apagar los ciudadanos. Eso es lo que me parece terrible. Y en el segundo tema que vamos a hablar de lo mismo, es decir, de la impunidad de toda esa banda de chorizos. Pero yo ahí, en esa banda meto también a Inquinosa. Inquinosa es una banda de delincuentes, porque sabían que estaban contaminando el río Gallego desde hace 20 y tantos años. Lo sabían, es decir, y han salido de rositas de la historia. Estamos hablando de los residuos que hay en los vertederos, pero la fábrica está ahí, sin tejado, con las ventanas abiertas, entra el agua, entra todo, y dentro de la fábrica hay bidones, hay todavía residuos, hay todavía material, y todo eso, en la medida que está entrando agua y se va filtrando, ¿quién va a desmontar la fábrica de Inquinosa? ¿Quién va a limpiar esos suelos? ¿Cómo se va a hacer esto? Porque estamos preocupándonos de limpiar los pantanos, el río, todas las correntías, los vertederos. ¿Y la fábrica? La fábrica sigue contaminando. Es una cuestión, al final es una cuestión de dinero, es decir, ¿quién va a poner el dinero para limpiar lo que hay que limpiar? En este caso, como decías, la fábrica, en este caso el río. Pero yo creo que también hay que nosotros, por parte de los ciudadanos, hay que exigir unas responsabilidades políticas. Y aquí durante un tiempo se nos ha tenido a los aragoneses en un vilo, entre una lucha entre lo que decía la Confederación Hidrográfica y lo que decía el Gobierno de Aragón. Y en ese impasse de tiempo, además de que los pobres ciudadanos han sufrido todo eso y no han podido beber agua del grifo, no han podido bañarse, todo eso, ha habido unas pérdidas económicas para mucha gente que vive del río, que vive del turismo, que vive de la gente que viene a las casas rurales, y todo eso, ¿quién se lo va a pagar? Y la ganadería. Claro, y la ganadería, pero todo eso, todas las anulaciones que ha habido por parte de los turistas que vienen de fuera, que ante ese no saber, esa desconfianza, porque es lo que transmitían las administraciones aquí, no sabías muy bien si era una cuestión de la Confederación Hidrográfica, si era una cuestión de la DGA, al final ha habido gente que ha perdido mucho dinero, y mucho dinero durante un tiempo considerable, pues eso ya no lo va a recuperar. Y yo creo que hay que exigir también que a esa gente se le ayude. Y luego la responsabilidad política. Alguien ha tenido la responsabilidad de no decir lo que estaba ocurriendo en el momento que estaba ocurriendo. De hecho, dejando de lado las administraciones, tal y como comentabas, Carlos, y apuntabais también vosotros, los ciudadanos continúan en alerta. De hecho, ayer se levantó la prohibición de beber agua del grifo en Santa Eulalia y los vecinos no beben agua. Normal. Claro. Bueno, pero es que además es cierto, en mi pueblo, que es Marracos, ahora tiene todavía índices mucho más elevados de lo que sería la media, lo aceptable, muchísimo más elevados, pero es que hace 15 días daban negativos. Entonces, ¿cómo te puedes fiar? Claro que no, porque los índices de contaminación varían de un día a otro. ¿Y cómo se vuelve a recuperar la confianza para poder volver a consumir ese agua? La credibilidad de los políticos en estos momentos está donde está por los suelos, según Pues ahora, como estamos en campaña electoral, están lanzando otro discurso que no es nada creíble, y es que a esta zona, en algunos pueblos de la zona, pues están pensando traer agua desde Yesa, y vamos, eso ya es... No quiero pensar la obra que es llevar agua desde Yesa a todos estos pueblos, pero claro, estamos en elecciones, y ese discurso, que lo empiezan ya a sugerir, probablemente lo vamos a oír mucho en campaña. Pero será un discurso de campaña electoral. Efectivamente, yo creo que lo preocupante realmente no es la desconfianza hacia los políticos en cómo actúan en un momento determinado, sino en cómo actúan en general. Porque claro, cuando alguien te sientes engañado o sientes que realmente uno reconoce que se equivocó por no reconocer en un principio algo, pues realmente pierdes la fe, ¿no? Y pierdes la confianza. Y no solamente las personas que viven ahí, insisto, cuando nosotros, que constantemente lo oímos, lo leemos, son los medios de aquí, es decir, más o menos tenemos más información, no sé si más información, pero desde luego más datos. A alguien que lo ve desde fuera simplemente le suena que el Pirineo está contaminado, que desde Sabiñánigo hay lindano en el río, y no sabe si es de la balsa, si no es de la balsa. El tema es que cuando uno tiene que elegir dónde se va de vacaciones o dónde se va a pasar un fin de semana, y no digo nada ya si es con niños, desde luego esto lo descarta. Y ese es un problema. Y hay luego otro dato que yo creo que es relevante: la Fiscalía de Medio Ambiente está callada, aquí no dice nadie nada. Es que los delitos medioambientales los dejan pasar, es como si no tuvieran mayor importancia. Y bueno, sí, en fin, ya vemos lo que la tienen, ¿no? Porque luego... es que te tranquilizan. Pero ¿cómo te puedes tranquilizar de alguien? Primero no sabe ni cómo se contamina, ni cuándo, ni de qué manera. Y a veces te dice, no, pero se puede beber el agua, no pasa nada. Sí, y en este caso, como en otros muchos, yo creo que está bien, y en este caso yo creo que es correcto echar la culpa a los políticos, pero bueno, no nos engañemos, aquí también había empresarios, es decir, que la empresa es una empresa de alguien que contaminaba, que no era un político. Por lo tanto, creo que vamos a tener una visión un poquito más amplia, porque si no, al final, utilizando
utilizamos a los políticos, y me parece muy correcto y muy adecuado en muchas ocasiones, pero utilizarlos como un saco de boxeo cuando realmente hay otros afectados y otros implicados, pues realmente... Pero yo me estaba refiriendo más, no me he expresado bien, me refería a los políticos que gobiernan. Es decir, en estos momentos carecen de credibilidad. Quiero decir, por más que ahora nos digan que la situación está controlada, no los creemos. No los creemos porque están surgiendo miles de problemas, miles de historias gravísimas, y de repente vemos a los dirigentes que se ponen a mirar para otro lado. Ahora con el tema de Rato, el don Tancredo primero el inefable mirando hacia otro lado y no nombrándolo ni por su nombre, ¿no? O sea, ¿qué credibilidad pueden dar los que gobiernan con cualquier tema? Ahora es el tema del lindano y lo que ha pasado en el Río Gallo. Es decir, ¿qué credibilidad tienen ellos? Si hace unos días estaban negando el problema y ahora resulta que dicen que ya está. Es decir, lo inmediato es pensar, decir, bueno, este tío o es un inútil absoluto, es decir, o nos está mintiendo. Claro, y en cuestiones de salud yo creo que es más preocupante todavía, porque cuando es un tema de opinión política, de decisión política, de postura política, en fin, se puede pasar por alto, entre comillas, pero claro, cuando es algo que te afecta a la salud, a tu día a día, a que puedas abrir el grifo o no abrir el grifo, ya estamos hablando de otra cosa. Yo creo que en temas de salud, y lo hemos comprobado también con el tema del ébola, que hasta que no han puesto a los técnicos, a la gente que sabe, a los profesionales al frente, pues realmente no han tranquilizado a la población. Y aquí yo creo que ha pasado un poco algo parecido. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, vamos a hablar ahora de corrupción, Emilio. Estos días es cierto que parece que este tipo de noticias se suceden día tras día. Esta mañana los medios de comunicación se hacían eco de la detención y posterior puesta en libertad del hijo de Jordi Pujol tras el registro de su vivienda. Recordamos que el juez Santiago Pedraz investiga a Oleguer Pujol por 7 operaciones inmobiliarias. ¿Otro caso más de corrupción, Lola? Yo, en este momento... Se unen al de José Luis Núñez, expresidente del Barcelona también. A mí lo que me tranquiliza es saber que hay 5 jueces detrás de la familia Pujol, 5. Y bueno, pues en fin, algunos de mucho relumbrón y algunos que parece que trabajan, pues en fin, bien, por la noche, por el día, a todas horas. Y eso tranquiliza un poco. 5 jueces detrás de la familia, algo es algo. Sí, lo que pasa en la familia también creo que son 5. Sí, pero bueno, claro... Cuando hay que añadir la política, la familia política. Las noticias cuando se trabajan desde dentro de los medios, pues en fin, está la policía en las oficinas, está en el domicilio, están registrando, entonces lo estás viviendo con mucha pasión y de repente dices, no, está en libertad con cargos, es decir, que no te explicas según qué cosas. A mí de esto hay un par de cosas que me llaman la atención. Una es buscar la razón por la que este ciudadano manejó 2.000 millones de euros comprando las oficinas del Banco de Santander, que se quedaban allí de alguna manera rezagadas, etcétera, más de Bankia, es decir, póngame usted todo el pack de oficinas del Santander que las compré yo, las de Bankia, lo mismo. Y, en fin, inversiones en Mallorca, en Canarias, en Melilla, estaba haciendo un complejo. ¿Y de dónde sale el dinero? Se preguntan. Y claro, y lo mejor del caso hoy, y yo que lo he seguido con mucha pasión, lo que más me llama la atención es que es la policía la que ha ido a la casa. La policía, además, han ido por su cuenta, no va la policía, evidentemente. Pero han estado muy atentos porque sabían que tanto Oleguer Pujol como su socio, que es yerno del señor Zaplana, su socio, tienen en su teléfono un dispositivo remoto por el que automáticamente borran todo el disco duro de sus ordenadores y lo mandan a la nube y ahí está. Entonces, eso lo sabían y entonces la policía, que es muy lista, se ha pillado, se ha cogido el teléfono para que no borraran. Entonces, bueno, algo podremos recuperar, digo yo. Pero está bien, o sea, está bien ya que se empieza a seguir el rastro, pero al mismo tiempo estamos hablando de paraísos fiscales, ese dinero, de dónde viene, dónde va. Nos podemos ver ahora mismo en una dinámica que puede durar años, buscar el rastro de ese dinero, de dónde sale, por dónde vuelve a entrar, todos sabemos las tuberías por las que se maneja el dinero. Y en fin, estamos en el inicio, yo creo que de un proceso bastante largo. Emilio. Nos eternizaremos hablando de este caso. Emilio. A mí lo que me ha sorprendido es que los jueces no hayan tomado unas medidas cautelares hace ya tiempo, como hicieron con Bárcenas, es decir, trincarlo, meterlo en la cárcel directamente. Es que llevo a la casa perros para buscar dinero, pero voy a tener dinero en casa a estas alturas. Pero fíjate que la historia de Oleguer Pujol no se inicia en estos días, lleva ya un tiempo. Es decir, yo creo que además estaban detrás de los movimientos de la familia Pujol de pasta, ¿no? La declaración de Jorge Pujol, padre, fue una especie de salida, fuga hacia adelante para cuando ya sabía que iban detrás de ellos. Pero quiero decir
yo esperaba medidas cautelares porque durante estos meses perfectamente han podido borrar muchos datos, han podido camuflar muchas historias, y eso es lo que me sorprende de todos estos temas de corrupción, de que, coño, es que no meten a ninguno en la cárcel cautelarmente para evitar, por ejemplo, que se pierdan pruebas, que pueden ser importantísimas. Yo eso es lo que he echado de menos, ¿no? Y bueno, y luego ya, repito, lo de la impunidad de toda esta gentuza, o sea, la impunidad, que eso es terrible, la impunidad. Sí, nosotros nos hemos presentamos una querella contra Jordi Pujol, hijo, y el juez, nosotros pedíamos medidas cautelares, es decir, que lo metieran en la cárcel. ¿Con este? Con el mayor. Jordi. Este es Uriol, ahora es Jordi, o sea, nosotros contra Jordi, y el juez nos ha pedido 10.000 euros de fianza para estar en el caso y no ha aceptado las medidas cautelares que pedíamos, como decía Emilio. Pero yo me pregunto también si todo esto ha sido posible durante tanto tiempo, porque desde luego han fallado algunos métodos de control. Es decir, tú el otro día comentabas que por algo que pagas a un partido político te reclaman no sé qué, y realmente ¿dónde ha estado aquí? ¿Dónde han estado los órganos de control? ¿Dónde ha estado Hacienda durante todo este tiempo? ¿Dónde ha estado? Yo creo que todo esto no habría sido posible. Es decir, alguien más lo sabía, ¿no? Como en las series y tal. Lo que se está denunciando, y Izquierda Unida ha denunciado, de que hay 80.000 millones de euros anuales que se escapan del fisco español a través de los paraísos fiscales, de los cuales participan, me parece que un 70% de las empresas que cotizan en el IBEX, todas tienen empresas en paraísos fiscales. Hay una fuga de dinero tremenda. Es decir, hay un movimiento de dinero en B terrible entre empresas y políticos, y lo vemos, porque ahora mismo la fortuna que están saliendo en estos momentos de la familia Pujol, que es increíble, o sea, es impensable cómo es posible que en tan pocos años se puedan generar esas fortunas. Yo, de todas maneras, respondiendo a Carlos, diría una cosa. José Luis Núñez, que yo de entrar en la cárcel por un delito que descubren en el 99, que hasta el 2011 no lo condenan, y todavía estamos desde 2011 si entraron en la cárcel. El caso de José Luis Núñez se le conoce como el caso Hacienda, porque ahí sí que contó con la connivencia de inspectores de Hacienda. Entonces, es decir, ¿cómo pueden ocurrir estas cosas? Pues probablemente por connivencias de gente que es la que tiene que hacer el control, y dentro de Hacienda pues también habrá, desde luego, claro, por eso hay ovejas negras en todos los sitios, claro. Y esto, si no es con connivencia, probablemente no se puede hacer. Por eso yo creo que lo que hay que es dotar de medios a la justicia, dotar de más medios también a Hacienda, en este caso, es decir, más inspectores fiscales, y dotar de más medios. Y luego, sobre todo, yo creo que es una cuestión de voluntad política. Es decir, yo creo que no hay una verdadera voluntad política de acabar con la corrupción. O sea, tenemos que ser sinceros, no la hay. No hay un endurecimiento de las penas. Como decía Emilio, no vemos entrar a mucha gente en la calle. Y a los que lo vemos entrar, la mayoría de las veces salen al poquito tiempo, con lo cual compensa. Es decir, si yo hago una fortuna familiar de 2.000 millones y al final estoy en la cárcel 1 año, 2 años, ponte 3 o 4, es que me ha merecido la pena, porque al final voy a salir, y si voy a tener parte de ese dinero, pues ha merecido la pena. Y esa impunidad es lo que el ciudadano percibe. Y luego también hay una cosa, y en esto creo que cada uno tenemos que reconocerlo: la corrupción ha llegado a un momento en España, al menos hasta ahora, esperemos que esto cambie, en que no ha costado políticamente. Es decir, hablaba del artículo del Heraldo, fantástico y maravilloso, y decía que teníamos dos formas de luchar contra eso. Una era la democracia, es decir, cada 4 años votamos y quitamos al que no queremos, y otro el Estado de Derecho. El Estado de Derecho ya hemos visto que no ha funcionado en muchos casos, y la democracia tampoco, porque ha salido gratis, y ahí tenemos la Comunidad Valenciana como ejemplo más flagrante y más claro de que la corrupción le ha salido gratis al partido que la ha llevado a cabo. Digo en Valencia, pero podríamos hablar de Andalucía. Pero es que la laxitud alcanza Emilio, a todos, porque el día que Maragall, el Parlamento en Cataluña, denuncia lo del 3%, todo el mundo se calla, no interviene nadie, no interviene el PSOE, que era oposición, no interviene ningún partido, pero tampoco interviene la Fiscalía. Es decir, que vamos, yo no sé qué hace la Fiscalía, automáticamente, bueno, aquí qué pasa esta denuncia, ¿dónde va? Sí, bueno, habría que ver también ahora entonces quién nombra a los órganos judiciales, es decir, los miembros del Consejo General, de Cuentas, los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, todos los órganos de control son nombrados en la gran mayoría por parte de los políticos, es decir, a los que luego tienen que juzgar. Es que es un contrasentido. Por eso es necesario la despolitización de la justicia, pero de una forma urgentísima. Hay una cosa que a mí me gusta de la Constitución venezolana, chavista, tan criticado, en general por la derecha e incluso por los socialistas. Sin embargo, tiene un artículo que es el revocamiento de cargo,
que, por ejemplo, esa podría ser una buena medida para incluir en la Constitución española poder ejercer el derecho de revocamiento con una serie de condiciones para según el cargo que ocupe el político. Es decir, para revocar a un alcalde de un pueblo de 1000 habitantes, pues con los votos de 500, por ejemplo, es suficiente para echarlo. Si es un primer ministro, pues 8, 10 millones de votantes para echarlo, es decir, dimitirlo, aunque él se niegue. Es decir, porque es que ahora en estos momentos, pues si tuviéramos esa posibilidad, estoy seguro que estaríamos limpiando de chorizos este país y la administración. Digo la administración, me refiero al Estado, a los que gobiernan. Estaríamos echando a cientos. Emilio, yo estoy viendo la declaración de Vélez ante el juez. Primero, de esa chulería, me voy a preocupar yo de $500.000 de euros cuando mi sueldo era tan impresionante, me voy a preocupar de esa tontería. Pero al mismo tiempo, acaban de demostrar que se habían blindado con la propia aseguradora de Bankia para que en el caso de que hicieran alguna tropelía la aseguradora les cubriera. Es que llega a tal punto el retorcimiento de los corruptos que es muy difícil echarles manos. Pero no sería más fácil y más, es decir, por tiempo y todo, que a los 4 años los ciudadanos fuéramos responsables y decir a estas personas que han sido corruptas, a este partido no le votamos. ¿No sería más normal, más lógico? Es decir, esto sucede en otros países. La gente dimite incluso por copiar una tesis en Alemania. No lo sé. No, vamos a ver, no seamos ingenuos. Los medios de comunicación juegan también su papel en el apoyo a determinados políticos. Cuidado, no seamos ingenuos. Quiero decir que se manipula mucho la información y en estos momentos la información en este país pues fundamentalmente está apoyando a un colectivo político muy concreto, en líneas generales, no te digo. Probablemente en la red está funcionando una información, pues como ha denunciado Noam Chomsky miles de veces, es decir, que en Estados Unidos si te quieres informar de verdad tienes que entrar en las redes estas secundarias, en periódicos que tienen tiradas muy limitadas, canales de televisión local, etcétera, ¿no? En este país está pasando y está pasando en toda Europa y en América. Chomsky también que decía que cuando te has leído todos los periódicos entonces todavía no estás informado o algo así, ¿no? Bueno, vamos a dejar el tema de la corrupción aquí para acabar el programa, que nos estamos quedando sin tiempo con buenas noticias. Según la EPA, el paro en Aragón bajó en el tercer trimestre del año en 16.600 personas. Con esta cifra, el número total de parados se sitúa en 119.700 y la tasa de paro queda en el 18,36%. También bajan los hogares en los que todos los miembros estaban en el paro y también el paro juvenil. Valoraciones de estos datos rápidas. Carlos. Bueno, lo primero, alegría por la gente que ha encontrado trabajo. Yo creo que es lo primero que tenemos que tener. Nos alegramos muchísimo. Ahora, bien, una vez eso, vamos a ver qué tipo de trabajo se ha creado, en qué condiciones se crea el trabajo y luego no nos engañemos. Es como si el enfermo pues hubiese mejorado un poquito, pero realmente no está sano. Es decir, y ahora tenemos que tener cuidado con lo que nos viene porque estamos viendo que se está ralentizando la economía en los países europeos que son a día de hoy unos de nuestros grandes aliados, con lo cual alegría pero contenida y con preocupación. Desde luego para nada es no nos parece correcto el triunfalismo del gobierno, para nada, porque todavía no nos engañemos, estamos por encima de la tasa de paro que este gobierno recogió y a este gobierno no se le votó para que parase el desempleo, sino para que crease empleo, y en esta legislatura hemos perdido 300.000 puestos de trabajo, o sea que vamos a valorarlo todo en su justa medida. Lola. A ver, aquí hay un dato y es que efectivamente la cacareada recuperación parece que está llegando al empleo, ¿no? Hay un hecho y es incuestionable, es que hoy tenemos 500.000 de parados menos que hace un año. Bien, es verdad que ese 500.000 que tenemos menos de parados son 250.000 han encontrado trabajos muy precarios, evidentemente, pero trabajos que al final, cuando tienes trabajo, cualquier trabajo es bueno, y el otro 500.000 es gente desesperada que ha abandonado ya el país, las listas del desempleo, etcétera. Entonces, efectivamente, no hay que tirar campanas al vuelo, pero bueno, es un buen dato. Y hay un dato, estamos Aragón 5 puntos por debajo de la media nacional, que está muy bien, y Huesca, que es lo más me llamó la atención y lo que nos permite sacar pecho, es que es la tercera ciudad española con menos tasa de paro de España. Entonces, bueno, pues hay datos que no sé, creo que hay que ser un pelín optimistas. Emilio. Sí, hombre, felicitarnos, es decir, lo primero felicitarnos, luego comparto el comentario de los dos compañeros y yo añadiría que claro, si en el tercer trimestre no se baja el paro en un país eminentemente turístico y que además este año ha vuelto a batir el récord de número de visitantes, apaga y vámonos, y mucho me temo que este otoño va a ser un otoño duro y difícil, al margen de las previsiones europeas, pero creo que va a ser un otoño muy duro, sobre todo porque el consumo interno está volviendo a caer.
Bueno, pues con esas buenas noticias contenidas, como dicen los contertulios, nos quedamos. Muchas gracias a los tres. Ahora les dejamos con el programa Play Zaragoza y nosotros nos vemos mañana. Adiós.